Bienvenidas y bienvenidos al evento ¿Cuál es el rumbo de la economía y las oportunidades de inversión en el entorno local e internacional para lo que resta del año, para el último trimestre? Por Financial Talk by Scandia. Bueno, sin lugar a dudas, este es uno de los eventos de Scandia, de Financial Talks, que pues busca informar a nuestros clientes y poner a su disposición un análisis de expertos locales e internacionales. Y en esta sesión estamos acompañados de unos invitados espectaculares, unas invitadas espectaculares, y por supuesto estamos con Mauricio Reina, quien es economista, investigador de FEDesarrollo, quien va a moderar la sesión y va a hablar con estas panelistas de primera que ya Mauricio nos presentará con detalle hacia adelante. Entonces, pues sin más preámbulos, pues a todos ustedes quienes nos acompañan hoy como espectadores, les doy la bienvenida, les agradezco muchísimo su asistencia y espero que este evento pues sea de su agrado y utilidad para la toma de decisiones informadas. Entonces, bienvenido Mauricio, ¿cómo estás? Adelante. Hola Cata, buenos días. Muchas gracias por esta invitación, a ti, a Scandia, por haberme invitado a participar con ustedes, moderando esta conversación, a aprender mucho de ustedes sobre esta transición compleja que estamos viviendo en este momento. Cuando uno revisa pues, las principales variables que ha de tener en cuenta para conformar portafolios, para preservar sus ahorros, para hacer unas buenas inversiones, hay signos de interrogación sobre casi todo, pues estamos abocados a una desaceleración de la economía global y colombiana igualmente. Estaba recordando que hace 10 días el Fondo Monetario Internacional sacó sus nuevas proyecciones mostrando una desaceleración grande de la economía global y afirmando además que 1/3 de los países del mundo van a entrar en recesión el año entrante. Fuera de eso tenemos en la punta de la lengua todo el día la discusión sobre qué va a pasar con la tasa de cambio, amenazas inflacionarias adentro y afuera. Por lo tanto, esta conversación con ustedes va a ser supremamente ilustrativa. Vamos a tener una sesión que va a constar de una discusión global, una discusión local y una discusión de opciones de inversión. Como decía Catalina, tenemos panelistas de lujo y quiero hacer una brevísima presentación de cada una solamente para que saluden y ahí entraremos ya en materia. En primer lugar, como en otras oportunidades, nos acompaña Catherine Rooney. Ella es directora de investigaciones macroeconómicas, global y estrategia de inversión en Baltic Capital. Bienvenida, Catherine, nuevamente a nuestras conversaciones, como siempre. Catherine, ¿estás ahí? Muchas gracias. Ok. Bueno, Juana Telles, ella es economista, jefe de BBVA Research para Colombia. Ustedes la conocen por sus constantes análisis sobre la economía colombiana y también por sus participaciones en debates públicos. Juana, bienvenida nuevamente a estas charlas que tenemos nosotros. Hola, buenos días Mauricio y saludos a mis compañeras de panel. Y bueno, Cata también, quien hoy oficia como anfitriona, también va a estar acompañándonos. Entonces, también en condición de panelista, Cata, bienvenida a esta conversación también. Aquí nos damos la bienvenida mutuamente. Muchas gracias, Mauro. Bueno, entonces, para quienes nos siguen en este momento, les recuerdo, vamos a tener primero una conversación sobre el entorno internacional. El entorno internacional determina en gran medida lo que pase con algunas de las variables domésticas. Ustedes han oído en días pasados que ha ido evolucionando una discusión acerca de si, por ejemplo, el fenómeno de la devaluación es un fenómeno que es internacional o es también local, si tiene que ver con condiciones de la economía global o si tiene que ver también con condiciones de la economía colombiana. O también han oído otras discusiones acerca de si la desaceleración a la que está abocada la economía colombiana el año entrante, que puede bajar de haber crecido 7,8 o 7,2% este año, vamos a ver cuál es la cifra final, a caer por debajo del 1%, quizás el 1% el año entrante, si esa desaceleración es propia de la economía colombiana o es también una recesión importada.
como ya lo ha dicho en algún ámbito el gobierno actual. Entonces yo quiero arrancar por ese entorno internacional, preguntándole en primera instancia a Catherine, ¿cómo está viendo ese tema de la recesión internacional para el año entrante? Si te parecen, Catherine, exageradas esas perspectivas del Fondo Monetario de una recesión en la tercera parte de los países del mundo, y si ese panorama te preocupa o crees que va a ser un aterrizaje suave para después retomar el crecimiento global. Catherine, vamos a tratar de tener intervenciones de unos 3 minutos cada una para poder ir avanzando en la discusión. Catherine, por favor. Excelente, buenos días. Y eso es la duda principal que recibo todo el tiempo. De hecho, Mauricio, yo llevo muchos meses diciendo que recesión era un hecho para 2023. Creo que es a estas alturas casi inevitable. Este año estamos en lo que llamamos estanflación. Estanflación es crecimiento bajo con inflación alta. El año que viene, el próximo paso en el ciclo económico es recesión, donde la inflación colapsa porque la economía está en contracción. Eso es lo que viene. La pregunta que creo que, pues por lo menos para mi juicio, lo que me estoy haciendo no es si viene, sino que qué duro va a ser y qué larga va a ser esa contracción económica. Y termino tal vez con este punto que para mí es lo clave de todo. Es el sector laboral. El sector laboral aquí en los Estados Unidos está sobrecalentado. Tenemos la tasa de desempleo a niveles récord bajos. Y es por eso, Mauricio, porque no podemos declarar la primera mitad de este año que efectivamente salió en contracción, recesión. Porque es muy difícil imaginar una recesión donde hay más que suficiente empleo. Entonces, lo que falta por ver y mi pronóstico para el año que entra es que la tasa de desempleo aquí en los Estados Unidos sube. Y eso puede subir rápido y puede subir de una magnitud grande. La misma Fed en sus últimos pronósticos puso de que sus proyecciones para la tasa de desempleo aquí en los Estados Unidos es 4.4 para el año que entra. Estamos ahorita 3.5. Repito, 3.5 son mínimos históricos. O sea, la tasa de desempleo está en mínimos históricos. Históricamente aquí en Estados Unidos, si uno hace un análisis de la economía, jamás ha pasado, Mauricio, de que la economía viera un aumento en la tasa de desempleo de 50 básicos o más sobre un plazo de 12 meses y no ya estuviera en recesión. Entonces, el hecho que la misma Fed ve la tasa subiendo 90 básicos, yo creo que va a tocar que la Fed revise sus propias proyecciones de crecimiento económico. Recesión es parte del ciclo económico y la Fed haría bien no tratarla de detener. Gracias, Catherine. Juana, Catherine nos pone de presente una pregunta clave y es la duración de esa recesión en Estados Unidos y quizás que uno podría decir que contagiando algunas regiones económicas del mundo. Uno podría decir que la desaceleración de la economía es no solo inevitable, sino quizás necesaria para controlar la inflación. Sin embargo, el gran riesgo consiste o radica en que, entre comillas, se le vaya la mano a la desaceleración y a la frenada de la economía y entremos en fuerzas recesivas que se queden y que sean difíciles de superar posteriormente. ¿Tienes, Juana, alguna reacción a esas dos ideas? Primero, la inevitabilidad de desacelerar la economía global y segundo, la potencial duración o de qué depende esa duración de la recesión internacional. Perfecto, Mauricio. Bueno, muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Catherine. Efectivamente,
es inevitable que entremos en un proceso de recesión y voy a destacar dos cosas. En Estados Unidos, como lo decía Catherine, es una realidad, y el otro gran bloque de problemas, digamos, en términos de recesión es Europa. También vamos a entrar en una recesión en la economía europea. Son dos cosas que son muy, muy importantes en términos de crecimiento, que creo que van a generarle mucho ruido al mundo. Y en términos de los emergentes vamos a ver de todo, y ahí por eso tenemos que ser mucho más cuidadosos, porque hay en emergentes que va a haber recesión, como tú lo decías, el Fondo Monetario dice que una parte importante de los países entran en recesión, pero hay emergentes que todavía van a seguir creciendo bien. Entonces ahí tenemos que diferenciar, y ahora después cuando hablemos de los temas de América Latina, creo que es importante esa diferenciación de cuál va a ser el crecimiento. La duración, y yo diría que es importantísima, nosotros creemos, nuestros equipos de Estados Unidos y la gente que está en Europa, que van a ser una recesión corta, que va a ser corta y poco profunda. Y eso sería una buena noticia, como tú dices, porque sería una desaceleración, entre comillas, saludable del mundo para tratar de contener este proceso inflacionario. Salimos relativamente de una manera rápida y podemos volver a tomar el rumbo un poco más calmados. Sin embargo, creo que además del tema laboral que decía Catherine, es importantísimo un tema que se está viendo en Estados Unidos, y Catherine es más experta, pero es los activos, la diferencia entre activos y pasivos, digamos, ese equilibrio de las familias, estamos viendo que se está deteriorando. Entonces, las familias estaban con una capacidad, digamos, o con una relación activos-pasivos adecuada, pero se está deteriorando, y lo mismo está pasando en algunos países de Europa y está pasando en América Latina. Entonces, eso generaría un riesgo adicional unido al tema laboral que nos contaba Catherine, porque efectivamente, si hay desbalances en los hogares, y llega un tema de un deterioro del mercado laboral en Europa y en Estados Unidos, pues eso tiene un efecto mucho más profundo y puede profundizar esto que yo digo que va a ser corto y no duradero de la recesión. Y yo pararía ahí para darle paso a Catherine. Gracias, Juana, pero antes de dejarte, yo vi con mucho interés ese informe que sacaron ustedes hace 2 semanas y media en BBVA Research sobre la corta duración previsible de la recesión. ¿Qué factores hacen distinta esa recesión a, por ejemplo, 2009 para que esta pueda ser más corta y menos profunda? Solo para tenerlos en mente en el resto de nuestra discusión. Listo. Yo diría una importantísima, que es la que se puede deteriorar, es que las familias y los hogares tienen unos balances adecuados, que no hay deterioro, digamos, en términos de endeudamiento de las familias. Eso es muy importante para que no sea tan duradera y que podamos salir. Y eso creo que es uno de los puntos importantes. Y el otro era el que refería Catherine, que estamos con unas bases en el mercado laboral adecuadas. No se ve deterioro tan fuerte en los mercados, pues no se ve todavía deterioro en los mercados laborales. Eso sería adicional, digamos. Yo creo que hay que tener en cuenta todo el esquema de subsidios de Europa que está ahí. Tenemos los Next Generation Funds que están ahí en Europa, que no se han gastado y que nos dan como un amortiguador por si acaso cuando empiece la crisis. Yo diría que esas 3 cosas van a ayudar que no sea profunda y larga la crisis. Gracias. Les contamos a todos quienes nos están siguiendo en este momento que ustedes tienen en su pantalla, y si cometo un error el máster me lo corrige, al lado derecho superior un chat, una opción de chat. Ahí pueden mandarnos preguntas, ya nos han mandado un par de preguntas y vamos a tratar de responder un par de ellas al final de cada una de nuestras rondas. Cata, desde hace rato se viene hablando de esta desaceleración económica porque desde hace rato estamos viviendo la excesiva demanda de parte de políticas expansivas en Estados Unidos, políticas expansivas en Europa, en todo el mundo en realidad, que son insostenibles. Es decir, que tarde o temprano venía el apretón del cinturón y tarde o temprano tenía que desacelerarse la economía. ¿Por qué crees tú que ahora estamos tan asustados y aparentemente sorprendidos porque el ciclo económico esté llegando a su fase descendente, si era anticipable? ¿Qué tiene de distinto este ciclo descendente para que estemos de alguna manera sorprendidos y un poco ansiosos sobre el año entrante si esto era previsible?
Sí, yo pienso, Mauricio, digamos, los factores pues, los choques nuevos que aparecieron en la ecuación. Entonces, veníamos simplemente para contextualizar de, bueno, se nos apareció la pandemia, post-pandemia vino una recuperación, fue un ciclo económico de recesión rapidísimo, después una recuperación extremadamente acelerada y fuerte durante el 2021, pero nadie, ningún, digamos, analista, ningún artífice de política económica pensaba que el proceso inflacionario iba a ser tan rápido y tan persistente. Y aquí viene ese factor, digamos, diferenciador, que definitivamente, no nos esperábamos que nos vinieran esos ciclos tan rápidos, pero con una persistencia tan alta de la inflación. Y este es como ese factor. ¿Y por qué? ¿Qué factor adicional ha habido extra? Pues se vino una confrontación bélica que generó una crisis energética particularmente en Europa y exacerbó la dinámica negativa en materia de crecimiento en esta región. Entonces yo te diría, Mauro, un poco hacia adelante, no es que nos haya sorprendido que el ciclo económico esté suavizándose. Lo que nos ha sorprendido es esa persistencia de la inflación en medio de un ciclo que vía política monetaria contractiva se tiene que acelerar para evitar que la inflación se desborde. Y aquí es el principal riesgo. Entonces, cuando uno ve, listo, tenemos todos claros que vamos a entrar en un ciclo de desaceleración, un ciclo donde algunos países van a entrar en una recesión más fuerte, como lo decía Juana, pues Europa es una región bastante afectada, Estados Unidos seguramente tendrá una recesión suave, China será el colchón de crecimiento y esperamos que durante el 2023 China pueda, digamos, dar ese soporte al crecimiento global y otros países emergentes también como India y países emergentes en Asia puedan soportar el crecimiento global, pero a pesar de esa desaceleración, todavía la persistencia de la inflación va a estar ahí y ese es el factor un poco novedoso y el factor que seguramente vamos a ver incluso hasta 2024. Claramente la desaceleración económica, la recesión en algunos países va a implicar una disminución del crecimiento de los precios, pero en general, aún durante el 2023, el nivel de precios va a estar muy por encima de su equilibrio y eso va a hacer que definitivamente la salida de ese proceso de desaceleración tarde mucho más porque claramente pues esto erosiona el poder adquisitivo de los principales agentes. Gracias, Cata. De hecho, China podría ser la única región grande económica del mundo que aceleraría su crecimiento el año entrante según el Fondo Monetario. Obviamente ahí hay una circunstancia muy específica de China y es la gran desaceleración de este año por cuenta de los confinamientos tardíos que tuvo el resto del mundo antes y China los está teniendo tardíamente. Pero la esperanza del Fondo Monetario sí es que casi que la única región del mundo que se acelera un poco el año entrante es China. Pero las reflexiones de Cata sobre la persistencia de la inflación como la gran sorpresa que hay en el panorama me llevan a preguntarles a las tres si la lucha contra la inflación global está bien encaminada y está bien administrada. ¿Por qué digo eso? Porque la inflación tiene tres grandes componentes en este momento a nivel global. Uno, la demanda excesiva que se generó por las políticas expansivas a raíz de la pandemia. Todos los países del mundo en mayor o menor proporción tuvieron políticas fiscales expansivas, ayudas a los hogares para que gastaran, etcétera, etcétera. Y eso genera inflación de demanda. Pero las otras dos fuentes de inflación actual podría argumentarse que son de oferta. Una tiene que ver con el efecto rezagado de la crisis de los contenedores, las presiones de costos por las cadenas globales de valor, que también es una herencia de la pandemia, pero la otra la mencionaba Cata, la invasión de Rusia a Ucrania y su efecto sobre agroquímicos, alimentos, etcétera. Si dos de las tres grandes causas de la inflación actual son de oferta y no de demanda, ¿a ustedes les parece que tiene sentido luchar contra la inflación
con estos aumentos tan agresivos de tasas de interés. Más adelante vamos a hablar del caso de Colombia, pero por lo menos de la Reserva Federal, y quisiera oír a Catherine en primera instancia. Mauricio, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho, uno de los bancos regionales de la Reserva Federal sacó un papel, creo que era San Francisco, que leí hace un mes atrás, y ellos atribuyen un tercio a factores de demanda, un tercio a factores de oferta y un tercio inexplicable. Eso es un análisis que un banco de la Reserva Federal regional sacó. Por lo menos aquí en los Estados Unidos, todavía falta por ver un retroceso en el impulso de la demanda, porque vuelvo al punto más importante, que es el sector laboral. El consumo ha sido resiliente y ha seguido resiliente porque la gente sigue con trabajo. Los datos que salen este jueves del tercer trimestre van a salir probablemente positivos porque el consumo expandió. El consumo está expandiendo a pesar de tasas de inflación de 8,5, entre 8 y 8,5, y más por alimentos y precios en la bomba. Pero el consumo sigue subiendo y expandiendo porque la gente tiene trabajo. Los salarios siguen expandiendo. No llegan al nivel de la inflación, pero por lo menos los salarios están expandiendo. Entonces, para mí es muy sencillo. Es una economía basada en el consumo. 2/3 de la economía está basado en el consumo. Si el consumo pinta que va a quedar resiliente porque la gente tiene trabajo, entonces evitamos recesión. Cuando vemos de que hay menos trabajos a oferta, porque si ustedes y en la audiencia, si escuchan las ruedas de prensa de la Reserva Federal, el presidente habla mucho de trabajos en oferta. Hay 2 trabajos disponibles para cada persona desempleada. Eso es un nivel récord alto. Ya está empezando a bajar. Cuando eso desaparece, pues vienen las despedidas. A primera mano, tienen que quitar sobre la mesa los trabajos en oferta. Esos trabajos en oferta se eliminan y luego las compañías empiezan a despedir a la gente. Cuando las personas tienen temor o sienten inseguras de sus trabajos, consumen menos, invierten menos. Pero lo que tiene que pasar por el lado de la demanda es que la tasa de desempleo sube. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos una cosa que se llama wage price spiral. Los salarios tienen que subir y tienen que expandir para atraer a gente a trabajar. Les doy una anécdota. Tenemos un cliente, pues uno de mis clientes de altos recursos que tiene una fábrica, una empresa sumamente exitosa que él creó, el sueño americano. Es un americano de Carolina del Sur, creó su propia empresa, se hizo multimillonario, muy exitoso. Entonces hablé con él el otro día y me dice, Catherine, no hay el más mínimo desaceleración en la demanda. No hay. Eso es el lado de la demanda. No, todavía no consigo empleados. Entonces me dijo, tengo que pagar $25 la hora a conseguir una persona que no sabe levantar un martillo, que no sabe construir, pero igual cobra $25 la hora, cuando el salario mínimo es que 8 o 10, depende del estado. Mi punto aquí es que el impulso de la demanda es lo más importante desde mi punto de vista, porque como dices, Mauricio, por el lado de la oferta, pues la Fed realmente no tiene control, ¿no? Pero la Fed sí tiene control de manera indirecta, pero la Fed sí tiene algo de efecto sobre el sector inmobiliario, que el sector inmobiliario es 40% de la canasta básica de los Estados Unidos. The CPI basket, 40% es housing. Ya housing está en recesión, ya los precios están colapsando, la tasa hipotecaria a 30 años está arriba de 7%, cuando hace un año atrás uno lo podría conseguir a un poco arriba de 2%. Entonces, sí está empezando, la Fed tiene control sobre un tercio de la canasta básica, pero sin duda alguna la inflación va a bajar. Es como recesión. Recesión es una parte inevitable de un ciclo económico. Pues si entramos en recesión, la inflación va a bajar por el lado de la demanda. También ya está mejorando por el lado de la oferta.
También tenemos el efecto de la base estadística, que por el año pasado la inflación empezó a disparar. Entonces, cuando comparamos este año versus el año atrás, va a empezar a bajar. Entonces, yo creo, Mauricio, y esto es un poco fuera de consenso, pero yo sí creo que si entramos en recesión el año que viene y si efectivamente tenemos un disparo en la tasa de desempleo, pues podemos llegar muy rápido a la meta de 2%, o cerca, ¿sí? O cerca. Entonces, bajamos de 8 a tal vez 2,5. Y si llegamos a 2,5 para finales del año que entra y estamos en recesión y tenemos como dice la Fed, un aumento en la tasa de desempleo, yo creo que es una buena posibilidad que la Fed incluso empiece a bajar la tasa. Y tal vez termino con este punto porque siempre me parece interesante ver la historia. Sobre los últimos 13 ciclos monetarios aquí en los Estados Unidos, el promedio de tiempo en meses entre el último aumento en la tasa y el primer recorte es muy poco. Es 3 o 4 meses, entre 3 y 4 meses. Entonces, la Fed puede cambiar rápido. Y 6 de esos 13 meses, 6 de esos 13 ciclos, la Fed ha bajado tasas antes de llegar a la meta de inflación. Entonces, creo que se nos viene un año interesante, doloroso, pero como Cata seguramente sabrá y lo vamos a hablar más adelante, siempre hay oportunidades en todos los puntos del ciclo económico. Mauro, no te oímos. ¿Y si me oyen ahora sí? Ok, es que ahí están cortando un árbol afuera. Espero no molestar a nadie con el ruido. Entonces, por eso me puse estos audífonos. Cada vez que hay un cambio de ciclo de la política monetaria, como el que destacaba Catherine, que puede haber el año entrante, se les hace agua a la boca a los asesores financieros. Entonces, antes de que le toque el turno a Cata para mostrarnos cómo evalúa ese posible cambio de ciclo el año entrante, quiero preguntarle a Juana, que fue investigadora del Banco de la República y sabe muy bien cómo piensan los banqueros centrales, dos cosas. Una, ¿estás de acuerdo, Juana, con que el control de esta inflación tan indómita que tenemos internacionalmente, no hablemos todavía de la de Colombia, amerita atacarla a punta de tasas de interés, esta agresividad que ha tenido la Fed hasta el momento? Y dos, siempre hay un rezago entre el momento en que se ejecuta la política monetaria y su efecto sobre los precios. Puede ser de 12, de 18 meses, más o menos. Pero en este caso, la situación es mucho más crítica para la Fed porque tiene el apremio de la magnitud de la inflación con la que está luchando. ¿Tú crees, Juana, primero, que las tasas de interés son la manera de luchar contra esta inflación? Y dos, ¿crees que puede suceder lo que dice Catherine el año entrante, que si se empieza a ver bajar la inflación, la Fed puede empezar a bajar tasas mucho antes de llegar a la meta, o va a estar muy asustada con la posibilidad de fortalecer nuevamente la inflación? Adelante, Juan. Perfecto. A ver, yo diría, en términos de tasa de interés, yo creo como, digamos, efectivamente es un fenómeno. La inflación que estamos viendo es un fenómeno, una parte muy importante de demanda y también hay fenómenos de oferta. Un poco es difícil decir qué porcentaje es cada cosa, pero yo creo que el fenómeno de demanda es bastante importante. Digamos, yo diría que es la parte preponderante de la inflación a nivel global, es un tema de demanda. No hemos logrado contener la demanda. Decía el gerente del Banco de la República en la convención bancaria que como que el caballo estuviera desbocado y el Banco Central es el que tiene que jalar las riendas y parar el caballo, ¿no? Y tratar de frenar el caballo que se está desbocando en términos de demanda. Entonces, en el mundo hay un exceso de demanda, a pesar de lo que nos contaba un poco Cata de las incertidumbres que hay por la guerra, de los temas que más estamos viendo, estamos consumiendo mucho. Y además es que estamos pasando un periodo que no conocíamos y era todo lo que pasó con la pandemia nos muestra un nuevo consumidor, un consumidor que ha cambiado sus prioridades, que probablemente piensa diferente y tiene un deseo de ahorrar diferente y eso está afectando, digamos, lo que está pasando a nivel global. Entonces hay un exceso de demanda. En ese sentido, yo sí creo que la batería más fuerte que tienen los bancos centrales del mundo es la tasa de interés y tienen que usarla y por eso la están usando. Yo soy partidaria efectivamente
de que la tasa de interés es una gran herramienta en este momento para contener la inflación. Pero tiene unos costos, que es lo que vamos a ver más adelante, y eso va a tener efectos importantes de desaceleración. Pero yo sí creo que es el elemento más importante que estamos viendo en este momento para contener la inflación en el mundo. Y yo me quedaría un poco con ese tema, es el instrumento para el mundo y porque es un factor de demanda. Los factores de oferta, que son los otros de los que estamos hablando, algo están cediendo, y van a ir cediendo marginalmente, pero están ahí, eso no los ataca la tasa de interés, pero hay que irlos monitoreando. Yo creo que con la nueva actividad china, lo que tú contabas efectivamente de que China va a ser probablemente de los pocos países que crezca mejor en el 23 que en el 22, nos va a ayudar mucho para frenar estos cuellos de botella de la economía china. Entonces, yo diría, eso es importante, digamos, en términos del cierre y de lo que está pasando con la política monetaria en el mundo. ¿Qué va a pasar en términos de ciclo? Nosotros tenemos que la Fed efectivamente en la próxima reunión va a subir sus 75 puntos básicos, que en diciembre probablemente suba otros 75 puntos básicos, nos quedamos en 4,75 y van a esperar y ver. ¿Y qué va a pasar después? Yo creo que van a estar mucho más asustados porque conocen menos este proceso inflacionario, los ha sorprendido más. Es un proceso de inflación muy resiliente, entonces les va a costar tomar decisiones de cambiar el ciclo, creo yo, en el 23 y van a esperar más hacia el 24. Pero vamos a ver qué dirán las series en ese momento. Muchas gracias, Juana. Estamos en este momento recibiendo preguntas de todos ustedes y les quiero anticipar a nuestras panelistas que hay muchas preguntas sobre Colombia, obviamente. Hablan del temor sobre el dólar, hablan de las casas de cambio ayer llenas de gente tratando de comprar dólares, hablan de la recomposición o no de los portafolios de Scandia a partir de este entorno y obviamente más adelante vamos a abordar, pues lo van a abordar en realidad Catalina y Catherine, esos reajustes de portafolio, nuevas opciones de inversión que se dan a la luz de este contexto. Hago esta mención para que quienes están mandándonos generosamente sus preguntas no piensen que no se van a abordar, pero vamos un poco de lo global a lo local. Y antes de dar una última ronda sobre lo global, yo le quiero preguntar a Cata su percepción sobre este mismo tema. ¿Cuándo las autoridades, en concreto la Fed, empezaría a revertir su política monetaria, a dar un cambio, un timonazo en la política monetaria? ¿Cuando empiecen a presentarse resultados inflacionarios más favorables o cuando se esté acercando a una meta de inflación del 2%? Catherine dice que podría ser al final del año entrante, pero si hay unas fuerzas inerciales, quizás no sea tan rápido como final del año entrante. ¿Y cuánto tiempo nos pueden acompañar esas políticas de tasas de interés altas, Cata? Pues sin lugar a dudas, Mauricio, pues la dinámica del crecimiento va a ser un factor absolutamente clave y sobre todo, pues, como lo decía Kate, en la dinámica del empleo. Un poco para no dejar ir ese tema del forward guidance y de las expectativas. Poco los bancos centrales saben que hay un tema de oferta muy fuerte, pero sobre todo lo más importante es esas expectativas, cómo yo logro guiar a los mercados y a los agentes hacia dónde voy. Entonces, en este momento, los mensajes de los bancos centrales es, vamos a hacer lo que sea por controlar las expectativas, y nuestra única forma de hacerlo es subir las tasas de referencia. ¿Y por qué? Tenemos margen de maniobra, la economía todavía, para el caso de Estados Unidos, la economía de Estados Unidos tiene un empleo sólido, está sólida, y un poco lo que estamos haciendo es timoneando el futuro y controlar esas expectativas. ¿Cuándo se va a revertir? Pues definitivamente cuando el proceso de crecimiento haya llegado a tal punto en que haya un impacto muy negativo en el empleo y definitivamente, pues tampoco la idea es que, digamos, la recesión se salga de control. Entonces, desde nuestro punto de vista, el cambio se daría mucho más hacia el 2024 que en el 2023, pero ojo que los agentes y los mercados anticipan todo
con mucha anterioridad. Entonces, ese mensaje que nos vayan dando los diferentes bancos centrales, ese forward guidance, pues seguramente se va a anticipar. Entonces, posiblemente en el 2023 ya vamos a tener a los agentes, a los mercados anticipándose sobre un posible cambio en esa dinámica de la política monetaria, pero efectivamente el cambio posiblemente se puede materializar mucho más hacia el 2024 que hacia el 2023 desde nuestro punto de vista. Muchas gracias, Cata. Una última pregunta, la misma para ustedes tres. Respuesta breve, porque ya vamos a pasar a Colombia y ahí podremos profundizar un poco más. Pero una última pregunta sobre estos en entorno internacional. América Latina. América Latina tiene como tres fuerzas distintas en este momento afectando su economía. Por una parte, Suramérica, exportadora de commodities, todavía conserva de alguna manera el viento de cola de los buenos precios de los commodities, mucho más los petroleros que, por ejemplo, el cobre, pero en todo caso con un buen viento de cola. Por otra parte, el aumento de tasas de interés de lucha contra la inflación está generando depreciación en todas nuestras monedas. Ahora vamos a ver el caso de Colombia más adelante, pero es una fuerza encontrada de alguna manera, porque uno esperaría que con buenos precios de los commodities hubiera apreciación de las monedas y sin embargo hay depreciación por cuenta de ese factor aumento de tasas de interés. Y simultáneamente algunos de nuestros países tienen un ciclo político que genera una cierta aversión al riesgo de los capitales internacionales. Sin hablar todavía de Colombia, ¿ustedes cómo ven, arrancando por Catherine, América Latina en este contexto de incertidumbre de cuándo se quiebra la tendencia de la inflación y cuándo se revierte la política monetaria global? Catherine. La excelente noticia para Latinoamérica es que la región ya hizo la tarea, ya hizo lo que tuvo que hacer con los aumentos en las tasas. Cuando la Fed demoró demasiado, se extendió por mucho la fecha de expiración de la política monetaria expansiva aquí en los Estados Unidos. Latinoamérica ya lo había hecho. Brasil subió récord, una magnitud récord. Todos los países subieron las tasas para contrarrestar el efecto de inflación. Entonces, no tienen que subir mucho más. Eso es la buena noticia. La mala noticia es de que parte del ciclo económico a nivel global son demoras en pagos, incapacidades de cumplir con las obligaciones, y eso empieza con high yield. EM es una clase de activo complementaria a high yield bonds. Y no hemos visto ningún default, ningún retraso en pagos de casi nadie. Y eso es porque la Fed apenas ha empezado a subir tasas, pero va a seguir subiendo. Yo creo que la Fed sube incluso hasta 5%. Y eso tiene un doble efecto. Uno, le quita lo atractivo del carry de los países emergentes que históricamente pues siempre exigen una tasa mayor que el tesoro, y dos, hace que todas las tasas suben, poniendo dificultades, sobre todo si entramos en recesión, a compañías de baja calificación, nivel de grado de basura, ¿no? High yield, en problemas. Y esa ola se nos viene porque es una parte del ciclo. Lo que esperamos en recesiones es una ampliación de los spreads de high yield. Y eso afecta también a los emergentes. El mensaje es baja calidad, compañías y soberanos que están sobreapalancados, de que no tienen ingresos consistentes o son vulnerables de ciertas maneras, van a encontrar dificultades, porque eso es una parte inherente del ciclo. Así que nosotros lo que estamos hablando con clientes, sobre todo en renta fija, es estar buscando, si tienen un mandato de estar en renta fija, que a mí me parece que está llegando a niveles interesantes, sobre todo cuando tenemos el tesoro rompiendo 4.20 y para arriba, buscar oportunidades en nombres y en países con bajos niveles de apalancamiento,
o con o con duraciones de sus obligaciones más extendidas y no de corto plazo, y que son de alta calidad. So, high grade, treasuries, hay oportunidades, pero yo creo que con un dólar subiendo y la brecha entre el euro y el dólar que se va a mantener, y como dijo Juana correctamente, muy juiciosas todas estas panelistas, Europa le va a ir difícil. Entonces, la brecha de interés entre tesoros y bonos europeos va a hacer de que el dólar sigue fuerte. Si el dólar sigue fuerte, si la Fed sigue subiendo tasas, si entramos en recesión aquí en Estados Unidos, pues nombres de baja calidad, alto apalancamiento, con problemas con cumplir con sus obligaciones, van a sufrir. Entonces, debemos de estar buscando oportunidades en cuasi soberanos, en nombres respaldados por el sector energético, que se va a mantener su valor, tal vez en Brasil, algunos nombres en México, pero creo que va a ser un año y es una coyuntura complicada para los próximos, digamos, 12 a 18 meses. Eso dicho, y cierro con esto, Mauricio, creo que entrando en el 24, renta fija en high grade y en tesoros está pintando atractivo, porque apenas salimos de todos estar hablando de inflación, que seguimos todos hablando de cuándo vamos a ver los máximos, is this a head fake, cuando estemos ya nadie hablando de inflación, sino que de recesión, porque inflación ha colapsado, y estemos hablando de cuándo va a bajar tasas la Fed. Renta fija va a bajar en tasa, va a subir en precio, y se va a seguir volátil en los próximos meses, pero yo creo que el tesoro de 10 años arriba de 4.5, tal vez acercándose a 5, es compra. Yo creo que bonos TIPS, T-bills, son tesoros de muy poca duración, 3 meses, 6 meses. Eso se consigue a 3.8%. Es atractivo. Entonces, sí hay volatilidad, sí puede subir más, pero creo que high grade bonds, buena calidad, tesoros, están empezando a pintar muy atractivo, pero lo dejamos para más adelante. Pero eso es mi visión con respecto a la región en general. Muchas gracias, Catherine. Como bien dices, la última parte de esta discusión que hoy tenemos el día de hoy se va a concentrar, tanto por parte de Catherine como de Catalina, en revisar opciones de inversión a la luz de esta reflexión del entorno económico. Entonces, ya Catherine nos va soltando algunas de esas pistas, pero se van a puntualizar para que preparen ustedes lápiz y papel en la parte final de esta discusión. Juana, antes de entrar a Colombia, América Latina, no solamente las dos fuerzas que yo mencionaba, salida de capitales por una parte, pero por otra parte todavía Suramérica con buenos precios de los commodities, sino además algo que agrega Catherine y es el peso de estos dos fenómenos de evaluación y fuera de eso, el que se haya acumulado tanta deuda externa y estén aumentando las tasas de interés en el servicio de la deuda. ¿Qué pasa con América Latina en medio de esta transición? Bueno, yo creo que hay varios temas adicionales un poco a los que ustedes referían. Yo diría que hay un tema efectivamente que hay que tener en cuenta y es con la pandemia muchos de los países de América Latina gastaron más de lo que podían gastar. Entonces tienen efectivamente un aumento en endeudamiento importante. Varios países de la región, en particular los países centroamericanos, tienen unos aumentos muy importantes en sus niveles de deuda. Chile, que no había tenido temas de deuda, ya tiene aumentos en deuda, Perú, entonces tenemos unos aumentos en deuda. Probablemente la diferencia es México, que México no gastó mucho durante la pandemia, esa discusión que tuvimos en su momento, que ellos no estaban apoyando, digamos, a las familias durante la pandemia. Entonces, un tema importante es aumento en endeudamiento, aumento en gasto público y aumento en gasto público que no se ha logrado disminuir post-pandémico. Entonces, seguimos con unos niveles muy altos de gasto en la mayoría de los países de la región, se quedaron atados, digamos, a esos mayores subsidios que se dieron y no hemos logrado darle la vuelta al gasto. Entonces, ese es un tema que afecta a la región. Y como dice bien Catherine, en este momento en que el costo del endeudamiento está subiendo en el mundo, pues
va a ser un poco más difícil financiar esos endeudamientos de los soberanos y ahí va a ser muy importante cómo se van a diferenciar esos países cuando haya unos recursos internacionales escasos, dónde van a estar los mercados financiando. Entonces yo creo que eso es un riesgo que hay que tenemos en América Latina porque por fin nos van o vamos a tener una diferenciación mayor de los países latinoamericanos teniendo en cuenta cuáles son sus ventajas estructurales y sus deficiencias estructurales como países. Otro gran tema es remesas. Yo creo que hay que mirarlo. Las remesas han crecido de una manera que no habíamos visto hace mucho tiempo, en términos históricos muy altos. Remesas a México, a Colombia, Centroamérica. Y con la desaceleración o con la recesión que se espera en Estados Unidos, en Europa, las remesas van a sufrir. Y con el tema que nos contaba Catherine y Cata del deterioro del mercado laboral, más aún. Entonces vamos a tener un efecto probablemente en remesas y eso va a afectar también el comportamiento de los países de la región. Entonces esa combinación de cosas no favorece a la región, más el péndulo político que cambió. Como lo decías, Mauricio, tenemos un movimiento de péndulo en muchos países de la región. Y en ese momento en que esas transiciones se dan es el momento clave para generar confianza, ¿no? Porque hay mucha desconfianza, porque estamos viendo gente nueva en el poder en muchos países de la región. Entonces tenemos que estar muy atentos a cómo se mandan los mensajes de confianza y lo uno al primer tema, en este momento en que hay que los inversores, el mundo va a estar diferenciando mucho más, con mucho más cuidado dónde llegan los flujos de capitales. Muchas gracias, Juana. Vamos a entrar de una vez en Colombia, Cata, si te parece, contigo, porque, bueno, las preguntas, ustedes están juiciosas mirando la cámara y atendiendo las discusiones de las contertulias, pero las preguntas son muchas y con mucho énfasis en, pues, en lo que está pasando en la macro colombiana, que está íntimamente relacionada a la internacional, pero lo que está pasando. Nos preguntan por finca raíz en Colombia, por el dólar, por supuesto. Nos preguntan por depósitos por renta fija. Mil preguntas. Pero antes de que entren Cata y Catherine a revisar esas opciones de inversión, quiero meterme en la economía colombiana. Y quiero arrancar, Cata, por un elefante que hay en el salón y es el dólar a 5.000. Empecemos por allí, si te parece. He oído gente que dice que el número de 5.000 es una especie de fetiche psicológico, por supuesto tiene elementos económicos detrás, pero que una vez toquemos el 5.000 se va a bajar un poco la tasa de cambio mientras no haya grandes perturbaciones políticas, porque lo que hay sobre la mesa de reforma tributaria, control del Ejecutivo sobre el Congreso, tamaño de la reforma, y el ajuste que eso conllevaría el año entrante en crecimiento y por tanto en déficit de cuenta corriente, daría para que el dólar estuviera por debajo de 5.000. No te voy a pedir, Cata, ni a ninguna de ustedes que tenga la bola de cristal acerca de perturbaciones políticas o cosas parecidas, pero con la información que hay sobre la mesa, ¿les parece que 5.000 es mucho o es poco? Cata. Bueno, digamos que el tipo, cuando uno hace sus modelos, sin lugar a dudas, y trata de medir el precio justo del tipo de cambio, teniendo en cuenta variables como cómo está el endeudamiento, cómo está el déficit de la cuenta corriente, cómo está la percepción de riesgo, cómo está el dólar a escala global, pues sí, definitivamente 5.000 está por encima del precio justo. Nosotros, digamos, en este momento, el precio justo o, digamos, el precio más de equilibrio nos estaría dando mucho más cercano a 4.500, incluso por debajo de 4.500 para el peso colombiano. Entonces, yo diría que sí, definitivamente luce un poco sobrevendido el peso colombiano. O sea, técnicamente, digamos que ha tenido un movimiento muy rápido, muy extendido, que uno diría debería tender a revertirse levemente, sobre todo porque el dólar llegó pues a tocar máximos niveles, digamos, medido por el DXY, llegó a niveles pues por encima de 112, ya otra vez está bajando un poquito, entonces hay una discrepancia de corto plazo entre lo que de golpe está sucediendo en el peso colombiano y lo que está sucediendo con el dólar a escala global, que en cierta forma en algunos días se tranquiliza, pero el peso colombiano sigue exacerbado. Entonces, respuesta rápida, creo que sí el movimiento ha sido extendido. El problema es que en un entorno de condiciones financieras que cada vez se endurecen mucho más
a escala global, cualquier margen de error o probabilidad de error en política económica se cobra con mayor fuerza. Entonces, eso lo estamos viendo en las primas de riesgo. Los Credit Default Swap de Colombia, que es como la prima de riesgo, en este momento son los más elevados dentro de la TAM. Estamos incluso por encima de países que tienen una calificación de riesgo inferior a la nuestra, como Brasil. Entonces, los mercados están siendo y los agentes están siendo, pues no están teniendo clemencia con nuestros activos, precisamente porque las condiciones están, pues digamos, muy duras. ¿Cuándo va a revertir? Todavía no tengo claridad y no me atrevería a decir que ya es momento de que posiblemente de 5.000 y se devuelva con tal nivel de desconfianza que estamos viviendo en el ámbito local y en el ámbito global. El movimiento se puede incluso extender un tiempo adicional, pero lo cierto es que desde un punto de vista de modelaje, estamos por encima del precio de equilibrio y esa divergencia está muy relacionada a unas primas de riesgo muy fuertes que nos están cobrando en este momento los agentes por una mayor probabilidad de error en política económica. Digamos que si yo tratara de ver si entendí, hay unos factores objetivos que inciden sobre la tasa de cambio en Colombia en lo que se refiere a la economía. Un déficit de cuenta corriente muy grande, entre las economías grandes de América Latina, el mayor de la región junto con el de Chile, incertidumbre sobre la reforma tributaria, se hacen sumas, restas, 22 billones, 17 billones. Esa es información objetiva que tiene un grado de probabilidad de salir adelante o no, pero hay una percepción subjetiva sobre el rumbo del gobierno, el rumbo de las discusiones al interior del gabinete, las discrepancias a veces con el ministro de Hacienda, y ese factor entiendo yo que es el que nos castiga un poco más frente a otros países de la región. Para ver si esto es un mal regional o cuál es la perspectiva de la región en ese sentido, quiero preguntarle a Catherine, que ves la discusión de la apreciación del dólar de manera global, pero conoces muy bien el fenómeno latinoamericano. ¿Cómo estás viendo esa tendencia de las monedas latinoamericanas frente al dólar hacia adelante? Y en ese contexto, los factores críticos que pueden incidir en Colombia desde la perspectiva del inversionista extranjero. Sí, Mauricio, desde afuera Colombia ha sido, decimos en inglés, el darling, que es como que el país querido, ¿no? Entonces, el cambio de poder, pues, mientras que muchos siguen dando el beneficio de la duda, hay dudas, hay unas dudas. Entonces, muchos inversionistas que enfocamos en lo que son los mercados emergentes están buscando otros lugares. Por ejemplo, en Brasil, que tiene elecciones este domingo y que parece que Lula va a ganar. Lula es un por falta de mejor frase, es un mal conocido, ¿sí? Entonces, muchos inversionistas están comparando Colombia con Brasil. Son países muy distintos, pero en términos de inversiones, pues muchos lo hacen. Y con México también, porque han sido históricamente los países más creíbles, con más confianza desde el punto de vista de afuera. La ventaja que tiene Colombia, que sigue con instituciones fuertes y que tiene una base fundamentalmente muy fuerte, y tiene el petróleo, ¿no? Entonces, si uno tiene la perspectiva, como yo la tengo, de petróleo, siguiendo con precios altos, yo creo que Colombia está llegando a tasas interesantes y atractivas. El peso casi tocando 5.000, hombre, parece algo subvalorado. Pero claro, puede empeorar un poco más. Depende, otra vez, repito, que depende cuánto va a ser Jay Powell como Paul Volcker. Muchos están hablando de si Jerome Powell, el presidente del Banco Central de aquí de los Estados Unidos, se puede volver Paul Volcker. Y pongo esto sobre la mesa porque hay una posibilidad, aunque sea baja,
de que él sube las tasas más allá de lo que hoy está descontado. Les doy un ejemplo. La regla de Taylor dice que la Fed Funds en estos niveles debe de estar a 7.75. Y eso es usando una tasa neutral de desempleo de 3 o 4%. Si uno considera que la tasa neutral de la tasa de desempleo, que no genera presiones inflacionarias, es mayor hoy en día, 4.9, 5, pues the Fed Funds Rate debe de estar por ahí de 9, ¿ok? Entonces lo pongo sobre la mesa porque puede que haya todavía más dolor por sentir antes de empezar a poner capital a trabajar. Y eso es lo que desde afuera estamos viendo, las mesas donde vemos flujos. A pesar de que hay tasas muy altas, a pesar de que las monedas parecen subvaloradas, se pueden poner aún más baratas, ¿sí? Entonces, lo que hemos visto desde las instituciones internacionales, digo de aquí y de Europa, es a wait and see approach, que quiere decir a esperar a ver. Todavía no están entrando con fuerza. La buena noticia es cuando estemos ya a la tasa terminal o acercando a la tasa terminal de la Reserva Federal, es donde pensamos que es ahí el punto de inflexión donde los flujos van a empezar a entrar en emergentes. Que eso hace que las monedas aprecien en valor y las tasas vuelven a bajar. Y repito, los países que tienen apoyo de materias primas tipo petróleo, tipo metales preciosos, serían los favorables sobre los que son importadores o los que no los tienen. Gracias, Catherine. Juana, uno oye a Catherine reflexionando sobre la diferencia entre países exportadores de materias primas, sobre todo petróleo, y los que no lo son, y de inmediato empieza a pensar en la discusión local sobre nuevas licencias de exploración. Sin embargo, hay en la emoción colombiana por estos días una tendencia a la dicotomía. O hay petróleo o no hay petróleo, y como que a la gente se le olvida que hay reservas para 7 años, más o menos 6 años, 7 años, y que cualquier decisión impactaría muy adelante. No es despreciable, no es de ninguna manera un tema marginal, pero en el corto plazo, con las condiciones de exportación de petróleo, el actual precio del petróleo, esta moneda, esta tasa de cambio, luce demasiado alta o no necesariamente. No te pongo a dar un valor porque eso no es elegante en un contexto de tanta incertidumbre, pero ¿qué opinas de si estamos reaccionando en exceso con la tasa de cambio o no? Sí, yo creo que eso es clave, porque fíjate que, y yo creo que las tres atendemos muchos clientes y muchas preguntas normalmente, y eso es lo que le preguntan a uno en los últimos meses, que ha cambiado estructuralmente de la economía colombiana, ¿no? Es por qué la economía que teníamos hace 3 semanas es diferente a la economía colombiana de hoy. Y la verdad es que no hay ningún cambio estructural. Al contrario, los datos de actividad como tal son datos que siguen siendo buenos, tenemos datos a septiembre buenos, hay una desaceleración gradual de la economía que era lo que esperábamos que se iba a dar en estos meses. Entonces, los datos, la estructura de la economía colombiana no ha cambiado en las últimas semanas para decir, no, es que este nuevo precio del dólar es el precio que debe estar en el ambiente, digamos, ¿no? Entonces lo que le dice a uno es, ¿qué pasa? Eso tiene un componente externo gigante, el hecho de que la Fed haya lanzado esos mensajes en Jackson Hole tan fuertes de subidas de tasa, de ser mucho más radical contra la inflación, lo mismo lo que hizo todos los mensajes de las reuniones del Fondo Monetario de otoño, todo eso muestra que son temas más globales, yo diría, hay unos temas globales muy importantes, no estructurales de la economía colombiana. Entonces, hay estructurales, sí, hay estructurales del déficit en cuenta corriente, que va a ser grande y más grande de lo que se esperaba este año, el déficit fiscal, reforma tributaria, esas cosas son efectivamente estructurales, pero si uno piensa estos 5.000 no parecería que es lo que reflejan nuestras variables estructurales, sino más unos temas globales y unos temas locales. Yo diría las dos cosas ahí importantes. En términos de petróleo, claro, y ese es el mensaje y esa dicotomía que tú dices, es, claro, todos estamos diciendo no va a haber petróleo, no, lo que sabemos hasta el momento, los hechos ciertos,
es que los contratos de exploración están en proceso, que se están dando las exploraciones, que la producción de petróleo está ahí, que estamos a este precio, además estamos sacando más petróleo del que esperábamos inicialmente, porque vale la pena como raspar la olla de algunos de los pozos. Eso lo estamos haciendo y tenemos efectivamente unas reservas a 7 años, eso no ha cambiado. Sin embargo, cuando tú miras hacia adelante en términos de sostenibilidad, este mensaje de no ser claros en cuál va a ser la velocidad de la transición energética en Colombia es lo que nos está haciendo daño, cuál va a ser la velocidad, y ese es el mensaje contundente que deberíamos estar dando de la velocidad, cuál va a ser, porque tenemos reservas, las tenemos contratada la exploración de esas reservas, a estos precios vamos a sacar esos petróleos y vamos a poder financiar el déficit en cuenta corriente, pero si no mandamos el mensaje, esas cosas que son coyunturales, que son temas de confianza, se nos pueden ir allá a una cosa un poco más estructural. Gracias, Juana. Esas reflexiones sobre tasa de cambio, por supuesto, nos llevan a ver la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es las fuerzas locales que harían atractivo permanecer en el país, permanecer en renta fija, por ejemplo, con muy buenas tasas de interés en el presente. Quiero preguntarles, sobre todo a Cata y a Juana, ¿cómo ven las perspectivas de tasa de interés en Colombia? Porque así como no sabemos exactamente cuándo se revierte la política monetaria en Estados Unidos, y es información clave para todos los efectos, también es clave anticipar un poco cuándo se puede empezar a revertir la política monetaria en Colombia, porque de eso depende si las actuales rentabilidad de la renta fija es buena o va a ser mejor más adelante, si va a ser suficiente para contener una salida de capitales. Cata, ¿cómo ves eso sin hablar todavía de opciones de inversión, como la parte macro? Sí, Mauro, nosotros pues para este cierre del año estamos viendo una tasa del emisor posiblemente más cercana al 11.5%. Entonces, desde un punto de vista de cuántas subidas quedan, pues este año nos quedarían posiblemente 2 y seguramente no descartamos que en el 2023 haya de nuevo una subida adicional. Sí tenemos una preocupación en materia de mayor persistencia de la inflación, sobre todo por el factor de indexación y porque pues la economía colombiana va a ser una de las economías que más crezca en el mundo. Entonces, querámoslo o no, hay presiones de demanda y esa persistencia de la inflación seguramente se va a prolongar por lo menos al primer semestre, porque vamos a tener un cierre de inflación por encima del 12%, porque el salario mínimo seguramente va a crecer por encima del 15%, y eso va a hacer que la inflación, por lo menos en la primera mitad del año, esté muy por encima de la meta de inflación. Entonces, el Banco Central no le va a quedar otra posibilidad que para mantener ancladas esas expectativas hacia futuro, que seguir subiendo sus tasas de referencia. Ahora, ¿cuándo va a dar el viro la economía? Ya estamos viendo que paulatinamente se está ralentizando y que en materia de confianza sí ha habido una caída importante en la confianza que seguramente se va a profundizar. Y eso sí va a llevar al Banco Central eventualmente a cambiar esa política, ese forward guidance hacia adelante y a cambiar ese mensaje. Pero desde nuestro punto de vista, por, digamos, ese cambio, esa reversión de tasas debería darse también en línea con los bancos centrales internacionales y con la FED más hacia el 2024 o finales del 2023 que en el corto plazo. Vuelvo y reitero, los mercados empiezan a anticiparse, entonces seguramente en el transcurso del 2023 ya los mercados van a empezar a anticipar un banco central con una política monetaria pues que paulatinamente va a dar un cambio, pero efectivamente un descenso de tasas en Colombia no lo vemos muy en el corto plazo, sino si se da hacia finales del 2023 o incluso comienzo del 2024. Gracias, Cata. Antes de pasar a la discusión de oportunidades de inversión, quiero que entre las tres me ayuden a evaluar dos activos clave cuando se trata de estas discusiones de tendencias macro y efectos sobre la inversión. Uno es el petróleo, en lo cual quiero arrancar por Catherine en un momento acerca de cómo se ve la perspectiva global de petróleo.
El otro, ya lo mencionó alguna de ustedes, es la finca raíz. Veíamos hace poco una carátula del Economist diciendo pues que esto se desinfló el sector de finca raíz y tienen mucha experiencia en el caso de Colombia, tanto Juana como Cata, y también quizás alguna puntada sobre el tema internacional. Entonces, Catherine, petróleo y finca raíz de manera sintética para ya dejarlas a ustedes reflexionando sobre portafolios. Excelente. Sobre el precio del petróleo, yo creo que se va a mantener en este rango entre 85 y 100. Hay algunos que dicen que va a subir otra vez a 125, por ahí yo no creo. Y la razón por la cual creo que no vamos a llegar a tocar nuevos altos es porque, y quizás no, esto no está en el radar de la audiencia, tenemos elecciones aquí en este país en un mes. Tenemos menos de un mes. Es muy posible, históricamente hablando, de que el Congreso cambia de poder. Entonces, cambia de manos demócratas a manos republicanas. Es una alta probabilidad porque la historia nos dice que es así. Cuando un lado tiene el poder en la Casa Blanca, el otro lado, en midterm elections, históricamente gana. Entonces, si esto termina siendo el caso, entonces esperamos que haya más impulso hacia minimizar las regulaciones en las compañías energéticas aquí de los Estados Unidos que el partido anterior ya había puesto, ¿no? Entonces, debemos de esperar menos gastos, menos déficit fiscal, menos regulación y más apoyo a hacer de que los mismos Estados Unidos se vuelva a ser independiente, como estuvo hace unos años atrás. Entonces, yo creo que por ese lado, por el lado de los Estados Unidos, se puede reabrir los chorros de dichas fuentes internas aquí, en vez de hacernos vulnerables frente a Venezuela, Arabia Saudita, Irán y Rusia. Entonces, si tengo razón con eso y de que abran los chorros un poquito más, ¿no? Minimizar las regulaciones porque todavía hay el poder ejecutivo sigue del otro lado. Pero yo creo que la perspectiva es positiva y es por eso porque creo que puede haber un pequeño límite hacia donde llega el precio del petróleo. Vi que hay una pregunta sobre OPEP. OPEP obviamente tiene sus propios intereses de mantener ese precio alto, pero el tema aquí no es solo de demanda, sino que de oferta, y puede que venga un poco más oferta por el lado de los Estados Unidos. Con respecto a bienes raíces, creo que fue también la pregunta. Creo que ya rompimos la burbuja, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Miami es otro animal, es donde estoy ubicada yo, es otro animal, pero ya estamos viendo un descenso en los precios y lo más probable es de que eso aporta a lo que se nos viene, porque el patrimonio de la persona común aquí en mi propio país, la mayoría de su patrimonio, de su riqueza, viene de dos fuentes. Uno, muchos somos homeowners, somos dueños de nuestras casas y el valor de esa casa es parte del net worth del individuo. Y dos, los fondos de jubilaciones. Entonces, no importa si estás en 60-40, todo está bajo, 25-30%. Mi punto aquí es de que esto contribuye a lo que se nos viene en una contracción en el consumo. Muchas gracias, Catherine. Juana, las dos mismas preguntas, petróleo y también finca raíz, sobre todo desde esas dos perspectivas que plantea Catherine. Una, como inversión, y otra, nuestros ahorritos, nuestro capital de toda la vida, cómo va a evolucionar ese valor hacia adelante cuando se desacelere la economía colombiana, Juana. Perfecto. Bueno, en términos de petróleo, nosotros estamos pensando algo muy parecido a lo de Catherine. Tenemos en promedio para este año un petróleo en 100, que es una cosa más o menos de como lo estamos viendo ahora. Y para el año entrante tenemos un promedio de 90. Tampoco estamos viendo como lo están haciendo otros bancos de inversión, que están esperando unos aumentos y unos picos de petróleo. La verdad no los estamos viendo.
Y adicional a lo que hablábamos, yo creo que ahí es el tema de la demanda. Igual vamos a tener probablemente una oferta que se ajuste, las decisiones que tome Estados Unidos con el nuevo gobierno, como lo decíamos, pero definitivamente la demanda va a estar desacelerada por lo que hablábamos al principio del evento, y es la recesión en Estados Unidos y en Europa y la desaceleración en muchos países de América Latina. Entonces tenemos ese petróleo, entonces 100 en promedio, 90 en promedio para el año entrante, con los efectos que eso tiene sobre la economía colombiana, que son importantes, como decía antes, para ayudar a que saquemos el petróleo que tenemos guardado. Entonces, eso en términos de precio de petróleo, y con efectos también positivos sobre finanzas públicas, que eso le va a ayudar un poco a seguir cuadrando las cuentas al ministro Campo para el 23, pero también para el 24. Eso en términos de petróleo. En términos de precios de vivienda, estábamos justo revisando los precios de la vivienda. Hoy están creciendo, la vivienda nueva en Colombia está creciendo, los precios, está viendo por acá un 4% nominal. Esos son unas caídas reales, ahí haciéndolo mal de 6% en términos reales, pero siguen creciendo en términos nominales los precios. Están creciendo diferencialmente por ciudades. Cali es la más afectada, crecen menos los precios en la ciudad de Cali. Medellín es donde crecen más los precios de la vivienda, pero ahí estamos viendo que sigue aumentando el precio de la vivienda. Y es una discusión que creo que hemos tenido muchas veces con Catalina, y es, no ceden los precios de la vivienda, a pesar de que vemos unos stocks importantes de vivienda nueva, pero en las viviendas dedicadas a personas de altos ingresos, todavía hay una oferta importante de vivienda, hay stocks importantes, y por eso no arranca la construcción de vivienda en Colombia en esos estratos sociales o para personas de altos ingresos, pero no ceden los precios. Y yo creo que van a tardar en ceder porque todavía tenemos la inflación, y sobre todo el aumento de los precios de los materiales de la construcción está ahí y está para quedarse. Y yo creo que eso, en la medida en que vamos a tener una desaceleración de la economía colombiana, yo no veo una desaceleración de los precios. Eso me llama siempre la atención, porque a pesar de que no hay demanda suficiente para ese tipo de vivienda, tampoco hay una disminución de precios. Entonces es como se mantienen los precios, los constructores prefieren esperar con los stocks a ver si el ciclo mejora y guardan sus inventarios. Y en las otros tipos de vivienda, que son las viviendas de interés social, pues ahí es otra historia, es unas viviendas que se venden en un fin de semana, donde no hay stocks y pues se mueven por otras fuerzas de mercado diferentes. Pero para la inversión, que es la que le interesa a uno, yo no veo una desaceleración importante en precios. Gracias, Juana. Para terminar este bloque, Cata, de análisis de las variables del entorno macro, también quisiera oír tu opinión sobre cómo están viendo precio del petróleo y esta reflexión sobre el precio de la vivienda, que es bastante curiosa, porque efectivamente no hay demanda suficiente, pero los precios no bajan, pero quizás con un elemento estructural, y es que no es solo que no hay demanda suficiente en la coyuntura, sino que quizás la salida de capitales que estamos viendo puede debilitar la demanda de bienes raíces en Colombia de manera estructural. Pero no sé cómo lo están viendo ustedes en Scandia, Cata, las dos cosas, petróleo y vivienda. Bueno, tal vez en petróleo, y bueno, yo concuerdo un poco con Katie y con Juana, pero tal vez me remitiría al cierre del año, donde sí creemos que el precio del petróleo puede subir un poco más, pues por la coyuntura, simplemente por el invierno, porque la situación energética se puede recrudecer. Entonces pensamos que en lo que resta del año seguramente podría haber algo de presión en los precios, pues digamos, del crudo. Hacia adelante lo mismo, los factores de menor demanda van a ayudar a mantener esos precios contenidos, y en la medida en que la oferta proveniente pues de Estados Unidos empiece a aumentar, seguramente esos factores pues de oferta se pueden mitigar, pero tampoco le vemos un espacio sustancial adicional de subida, así la guerra de Rusia y Ucrania se congele en el tiempo y nos mantengamos en una guerra estructural hacia arriba. No le vemos mayor posibilidad, y digamos más bien el sesgo podría ser
un poco más de descenso en la medida en que eventualmente pues, los factores de demanda, de menor demanda, empiecen a primar, dada la desaceleración y pues, la recesión en muchas regiones del mundo. Esto con relación al petróleo. Con relación a la finca raíz, obviamente nos sorprende a los colombianos de se vende, se vende, se vende, se vende, se vende, se vende, y obviamente uno dice, porque donde uno camine hay una propiedad que se venda. La pregunta es si precisamente esa persona que está vendiendo la propiedad está dispuesta a venderla 50% por debajo de su valor, y si efectivamente se materializa esa transacción, o es un tema de tanteo del mercado para ver qué me dan. Voy a tantear y voy a ver si efectivamente recibo eso que yo estoy pidiendo, y si lo recibo, bienvenido. Entonces, realmente las transacciones efectivas muy por debajo no se están materializando, y es lo que dice Juana. La pregunta es hacia adelante, en un entorno donde vamos a tener mayores tasas y claramente la capacidad de endeudamiento de los agentes pues se va a ver afectada por un incremento de las tasas de los créditos. Obviamente en un entorno de menor crecimiento donde posiblemente el empleo también se vea impactado, y en ese orden de ideas pues no hay nada más cíclico que el sector inmobiliario. Entonces, si vamos a entrar en un ciclo de menor crecimiento, pues uno esperaría que el sector de finca raíz pues también se vea impactado. Entonces, hacia adelante sí vemos un impacto importante en este sector. Por el momento ha sido un sector bastante resiliente en Colombia, pero sí de cara al 2023 creemos que va a ser uno de los sectores impactados, y obviamente no solamente nos preocupa pues la construcción de viviendas, sino todo el tema de infraestructura. Aquí es donde viene nuestra pues mayor preocupación. Hemos visto que el crecimiento en Colombia ha estado jalonado principalmente por consumo, más no por formación bruta de capital, y creemos que hacia el 2023 este factor va a seguir pesando, va a caer no solamente el consumo, sino la inversión también se va a desacelerar, y eso pues debería ser el factor que explica el menor dinamismo económico esperado para el 2023. Muchas gracias, Cata. Bueno, ahí están los elementos económicos generales, los globales, las perspectivas de crecimiento o recesión global, la magnitud en la cual esa recesión se puede prolongar en el tiempo, qué tanto se puede revertir la política monetaria en Estados Unidos el año entrante, reflexiones análogas sobre Colombia, qué puede pasar con la inflación y las tasas de interés en Colombia, pero también elementos claves del entorno como el precio del petróleo y la tasa de cambio. En ese contexto, tenemos preguntas a granel, ustedes las habrán visto, mis colegas de conversación en el chat, que se refieren a cuestiones relacionadas con la inversión, desde si se va a invertir en dólares a estas alturas, ya el dólar está muy caro o más vale esperar a que vuelva a bajar, y si se invierte en dólares, si es renta fija o si son algunos portafolios diversificados. En Colombia, qué puede pasar con tasas de interés hacia adelante y qué pasa sectorialmente. Y para no ponernos a ir de caso por caso, le voy a pasar la batuta a Cata para que ella en una conversación con Catherine nos ilustren sobre opciones de inversión en los próximos minutos y cómo esta situación puede llevar a recomponer portafolios, explorar nuevos horizontes de inversión. Y Juana y yo regresamos en unos momentos cuando ya nos hayan ilustrado sobre estas inversiones. Cata, adelante. Bueno, pues gracias, Mauro. Un poco, pues yo lo que diría en términos de activos financieros es, y resaltaría que veníamos digamos, de una década donde hablábamos de la japonización del mundo, donde hablábamos de la compresión de los retornos, donde nuestra preocupación como inversionistas era dónde podemos encontrar retorno, porque pues definitivamente nada está rentando. Y llega la pandemia y llega este nuevo contexto de inflación, y ahora pues no solamente ya no estamos hablando de la japonización del mundo, sino estamos preocupados porque
la inflación llegó para quedarse y se dio un proceso de descompresión de los retornos. Entonces, algo mágico que nos parece a nosotros es que, pues antes no, digamos, nos parecía extraordinario un retorno en un instrumento de renta fija por encima del 5% y ahora en Colombia tenemos retornos normales alrededor del 15%. Entonces, tal vez la primera, digamos, reflexión que yo haría es, estamos viviendo una oportunidad única y sin precedentes en términos de retornos en los activos de renta fija, dada esa descompresión, que sin lugar a dudas implica un riesgo, implica, digamos, estos altísimos retornos están inmersos en un contexto de altísima volatilidad, sí es cierto, pero es una oportunidad sin precedentes. Entonces, yo haría este abrebocas para darle la palabra a Kate y preguntarle un poco en este entorno de descompresión de retornos, y tú ya no lo hablaste tangencialmente, Catherine, es, digamos, ¿qué oportunidades puntuales estás viendo en renta fija y cómo navegar esos retornos tan espectaculares en esta volatilidad como para poder sobrevivir? Porque uno dice, oiga, se ven las tasas es divinas, yo me compraría todo, pero pues me compro el papel y estoy asumiendo un riesgo de volatilidad muy alta y por supuesto dentro del punto de vista de la valoración de mis inversiones, pues no lo estoy viendo porque las tasas siguen subiendo y estoy viendo retornos negativos en mis portafolios. Tienes toda la razón, Cata, y las tasas son muy apetecibles, pueden subir incluso más, pero yo creo que renta fija es donde más oportunidades hay en este momento. El premio para acciones del mercado de renta variable no está manteniendo su valor, o sea, su valor relativo. Renta fija es donde debemos de tener nuestro enfoque, es donde yo lo tengo. Creo que, como había mencionado antes, creo que incluso tener corta duración, T-bills, even tips, renta fija ha sido destrozado como una clase de activo. Y la verdad es de que ha sido muy volátil y puede seguirlo siendo. Así que si son, esto es mi punto de vista, si son portafolios estructurales que no son de gestión táctica, pues tal vez toca esperar un poco más hasta ver que ya estamos en una tendencia más sostenible hacia la baja en términos de tasas. Pero si es un portafolio, la gestión de ella, del portafolio es más táctica, pues entonces yo creo que desde ya hay oportunidades y como dices, yo creo que tú eres la experta en lo que es renta fija en Colombia, pero definitivamente las tasas son altísimas y hay atractivas en muchas partes del mundo. Repito, y tal vez la advertencia sería de tener cuidado con nombres y con países que son de baja calidad o que son vulnerables frente a estas alzas tasas con su capacidad de cumplir con sus obligaciones, aunque sea pagos de interés, de principal, porque eso se nos viene. Pero yo sí creo que bonos, por ejemplo, bonos de tesoros, si llegamos, hay una correlación muy cercana entre Fed Funds y las tasas de tesoros. Entonces, si tengo razón y llegamos a 4.75, tal vez 5 en Fed Funds rates, entonces en 10-year treasuries o los tesoros de 10 años puede que suban incluso un poquito más. Pero yo creo que si llegamos a 4.75, incluso cualquier tasa arriba de 4.50, yo creo, Cata, que es un buen hedge para los portafolios hacia el año que viene. Y dentro de una recesión, lo más probable, según yo, es de que esas tasas van a volver a bajar y sirve como un hedge a activos de riesgo. Entonces, tal vez empezamos a acumular, si tenemos cash, podemos comprar T-bills, nos rinde arriba de 3%, son de corta duración,
y tenemos en el radar y empezamos a acumular high grade notes en los Estados Unidos o tal vez en los emergentes y tesoros con una perspectiva de que eso sirve de una cierta protección entrando hacia recesión. Históricamente, renta fija le va mejor que en equities en ese ciclo, en ese punto del ciclo económico. Y como Cata y tú y yo hemos hablado anteriormente en estas pláticas y otras, siempre hay oportunidades en todos los puntos del ciclo económico. Entonces, tal vez ya no es los high flyers, ya no es tech and consumer discretionary, comunicaciones y cosas que son más cíclicos, sino que hay que reenfocarnos y no estamos acostumbrados a esto, pero hay que enfocar en lo que es tal vez renta fija y buscar duración, más larga duración sobre los próximos meses. De acuerdo, Kate, tú has tocado un punto fundamental y es pues precisamente la diversificación. O sea, en un entorno de altísima volatilidad, esa diversificación cobra particular relevancia y ser muy cauto en ese security selection, ¿no? En buscar en esos activos de calidad, esos activos defensivos, pero sin perder de vista las oportunidades sin precedentes que se están dando en este asset class. Y yo concuerdo 100% contigo y tal vez yo resaltaría pues digamos el mensaje de es precisamente en estos momentos de pues, menor confianza, condiciones financieras más, digamos, difíciles, donde se abren ventanas únicas de entrada. Y estas ventanas únicas, pues hay que estar listos para aprovecharlas y evidentemente hay muchos sectores, muchas regiones, muchos activos que aún en estos momentos son defensivos y tienen una oportunidad de crecimiento sin precedentes hacia adelante. Y tal vez aquí yo también cambia, digamos, y el cierre un poco de este mensaje es en renta fija, precisamente se están abriendo esas oportunidades, pero obviamente con cautela, como lo dice Kate. Y pasarían en este orden de ideas ya a hablar de renta variable, porque pues definitivamente la preocupación ha sido sin precedentes con lo que ha pasado en la renta variable. En las recesiones en promedio, en las recesiones del pasado en promedio, las acciones caen un poco más allá del 30-35% y de lo que vamos del 2022, pues ya las acciones en promedio ya han descontado una parte importante de esa recesión con caídas por encima del 20%. Entonces un poco lo que uno diría es, oiga, no le falta mucho de caídas a la renta variable para que ya esté 100% descontada la recesión. Incluso no estamos viendo el peor de los momentos. Entonces, tal vez yo aprovecharía, Katie, te preguntaría un poco cómo estás viendo eso, porque definitivamente si ya el mensaje de la Fed eventualmente empieza a virar un poco de cara al 2023 y si ya no estamos en un proceso de subidas, digamos, imparables de tasas por parte de los bancos centrales, ¿qué oportunidades empiezas a ver en la renta variable, teniendo en cuenta que incluso en el 2023 vamos a estar en medio de un proceso de desaceleración, de recesión en algunas regiones del país, pero pues con activos altamente castigados y con precios que ya en cierta forma pues incorporaron hace algún tiempo la inminencia de esta recesión? Cata, eso es la pregunta y hemos tenido muchas debates y discusiones pues internas sobre este tema, porque la pregunta al final de cuentas es timing. ¿Cuándo es el momento de empezar a buscar valor en lo más destrozado? Porque cuando las tasas están subiendo y hay inflación y la posibilidad de entrar en recesión está ahí, pues como dices, el mercado empieza a descontar eso en adelante. Y es por eso porque tech, Nasdaq, Consumer Discretion y todos los ganadores de la última década han sido sumamente castigados. Entonces, la duda es, ¿ya está descontado o no recesión? Y mientras que creo que estamos cerca,
Tal vez mi respuesta sería, miro dos cosas. Uno es expectativas de expansión de utilidades. El año que viene es positivo, entre 6 y 8% arriba año a año. Y eso me parece un poco optimista. Y dos, los múltiplos. Los múltiplos todavía no se ven sumamente baratos. Los múltiplos, por ejemplo, arriba de 15 veces earnings, el forward PE en el S&P, es mejor que lo histórico, pero me interesa mucho más acercando hacia 14 veces. Entonces, creo que si entramos en recesión, puede que todavía hay más downside. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Yo podría decir entre 5 y 10. Yo apostaría más hacia 10% de downside en el S&P 500 porque creo que tiene que haber unas revisiones a las expectativas de expansión de utilidades. Es muy posible, según yo, si entramos en recesión, que las utilidades van a sufrir. La lógica te dice. ¿Y eso está descontado o no con expansión de utilidades el año que viene? Pues mi respuesta sería que no, pero es una discusión muy relevante y hay diferencia de opinión. Yo creo que recesión en utilidades es una posibilidad. Entonces, si tenemos las utilidades contrayendo en vez de expandiendo, pues yo creo que el numerador puede bajar más. Y creo que podemos ver oportunidades de entrada un poco más atractivas un poco más adelante. Entonces, mi mensaje es, sí estamos acercando y creo que es una buena apuesta empezar a acumular, tal vez tener un target en el múltiplo que nos parece atractivo. Mi target es por debajo de 15 veces earnings, más acercándose a 14.5 o más hacia 14, que sería niveles realmente baratos y sería bueno empezar a tener más acumulación agresiva. Mientras tanto, cash sigue siendo el rey. Todo el mundo que ha tenido cash está dichoso porque pues cash ha sido una performer frente a los mercados, tanto renta fija como renta variable. Pero tienes toda la razón y estoy de acuerdo contigo de que ese es el enfoque donde debemos de estar. ¿Cuánto está descontado y cuándo debemos de empezar a acumular lo más destrozado? Que no son los defensivos. Defensivos han sido los ganadores. Energía, healthcare, utilities, staples han sido los ganadores en términos relativos este año. ¿Lo serán si lo van a seguir siendo el año que viene? Pues yo creo que al principio del año puede que sí, pero cuando llegamos a la tasa terminal y si los mercados ya han descontado lo peor, pues es más pronto que tarde que debemos de empezar a acumular equities. Pero yo creo, yo tiendo a tener un poco más cautela y preferiría yo entrar de primera al mundo de renta fija antes de empezar a acumular equities. De acuerdo, tú has tocado un tema muy interesante que es el entrar escalonadamente, es decir, en un entorno de altísima volatilidad no nos podemos quedar y decir, bueno, solamente cash porque la cosa está difícil, entonces pues me meto la cabeza en cash y puedo perder la oportunidad pues en activos espectaculares que se están forjando en este momento, pero como nadie tiene el timing exacto y nadie tiene exactamente el low, pues una forma es diversificar escalonadamente, entonces ir paulatinamente incursionando en este tipo de activos que están muy golpeados, de tal forma que en el proceso y en el ejercicio, pues yo vaya promediando niveles interesantes de entrada. Y no quiero terminar esta discusión de activos, Kate, sin hablar del tema de activos alternativos, porque pues hemos hablado un poco de la diversificación, en un entorno pues volátil, la única forma de navegar esa alta volatilidad precisamente es diversificando,
buscando, digamos, esas entradas escalonadas en los diferentes activos, pero uno de los activos pues ganadores en los últimos años, donde hemos visto retornos sin precedentes, donde hemos visto, digamos, un crecimiento también de inversionistas sin precedentes, es en los activos alternativos. Ya hablamos en parte pues de la finca raíz, que es un activo alternativo, pero quisiera hablar, digamos, de esos fondos de crédito, de esos fondos de private equity, y preguntarte un poco cómo estás viendo este tema de activos alternativos, si eventualmente pues este tipo de activos también va a impactarse en las valoraciones en un entorno recesivo, y cómo también buscar capturar oportunidades en este tipo de activos. Sí, Cata, alternativos, como tú sabes, y mejor que nadie, es una sombría muy amplia. Entonces tenemos private equity, venture capital, tenemos real estate, tenemos commodities, tenemos criptomonedas. Hay muchos diferentes activos bajo la sombría de alternativos. Algunos tienen mayores correlaciones con los mercados públicos que otros. Por ejemplo, private equity, venture capital, angel investing, tiende a tener una correlación bastante cercana con el ciclo económico y con los mercados públicos. Entonces, si entramos en recesión, tampoco es que venture capital y private equity van a volar. Pero otra vez es un tema de timing. Entonces, entrando en el año que viene, cuando llegamos al punto de inflexión, creo que sería oportunidad de ir acumulando posiciones más correlacionadas con lo que es el equity market, porque, como dices, estamos entrando en niveles sin precedentes. El tema es cuándo entrar. Criptomonedas no han sido un inflation hedge. Hay que tener en cuenta de que criptomonedas, o por ejemplo Bitcoin, que hicimos un análisis sobre Bitcoin versus el dólar, tiene una correlación muy cercana con el valor del dólar. Cuando el dólar sube, Bitcoin ha bajado en valor. Entonces, eso es otra cosa de tener en mente. Entonces, si uno ve de que el doble déficit fiscal, cuenta corriente, más adelante sobre los años para posiciones de estructurales, no tácticas, entonces uno podría contemplar Bitcoin a estos niveles si uno piensa que el dólar va a bajar en valor, pero no es un tema para 2023. Por fin tenemos materias primas. Las materias primas, creo que hay oportunidades en petróleo, por ejemplo, en oro, en metales preciosos e industriales, por temas de escasez y de demanda, pero es materia por materia, y hay que distinguir entre alternativos. En general, alternativos, según yo, debe de tener una alocación en un portafolio, porque, como dices, Cata, la diversificación es muy relevante y muy importante en tiempos de volatilidad y en momentos en que estamos cambiando en los puntos del ciclo económico. Entonces, debe de tener una alocación en el portafolio, y dentro de la alocación uno debería hablar con su asesor cuáles clases, cuáles instrumentos, bajo esa sombría son relevantes para ese inversionista, que es muy personal. De acuerdo, ok, pues ya tal vez redondearía un poco con el mensaje para darle la palabra a Mauricio y seguir con la conversación, pero yo creo que lo que hemos discutido en términos de activos financieros es fundamental, y pues tal vez quisiera resaltar de lo que nos ha dicho Catherine, pues las cosas más importantes. Pues lo primero, nos mantenemos en un entorno altamente volátil, y en ese sentido hay que mantener esa postura defensiva de buscar activos de calidad con buena generación y buen potencial de generación de flujo de caja hacia futuro, pero sin asumir riesgos innecesarios, porque aún estamos en un entorno difícil donde hay muchos factores de incertidumbre y donde, sin lugar a dudas, pues vamos a tener un terreno altísimamente volátil, y por eso hay que ir con cautela, pero no por el hecho de estar en un terreno volátil y ir con cautela, pues vamos a perder oportunidades sin precedentes que se están abriendo, y esas oportunidades sin precedentes las vemos a lo largo de todos los activos. Principalmente las oportunidades van a emerger en primera instancia, seguramente en activos de renta fija, donde aquí también hay que ser muy selectivos y buscar ese crédito que sea el adecuado y esa calidad que pues no nos vaya a hacer
tomar riesgos innecesarios. En renta variable, aquellos sectores, digamos, también de alto potencial de crecimiento y que también se comporten de forma defensiva en momentos difíciles, pues son claves. Y sin lugar a dudas, en el mundo de activos alternativos hay un, pues, mundo inmenso de de mucha oferta, pero aquí también pues se van a emerger muchas oportunidades. Yo tal vez resaltaría dentro de esa tesis de inversión, pues no olvidar el tema de responsabilidad, de sostenibilidad, de buscar aquellos digamos, inversiones que no solamente tengan potencial de crecimiento a lo largo del tiempo y que tengan calidad, sino que finalmente sean responsables en términos, pues digamos, social, ambiental, de gobierno corporativo, porque eso garantiza esa calidad precisamente de la que habla Kate y esa potencial de crecimiento hacia adelante. Pero yo creo que el mensaje es claro y es en medio de esta volatilidad, la mejor forma de navegar es diversificando, entrando de forma escalonada y por supuesto, pues digamos, buscando aquellos activos pues que sean defensivos y que sean de alta calidad. Y Muchas bueno, ya gracias. con esto, Mauro, te cedo la palabra, disculpa. Sí, ya para cerrar el evento, Cata, hay una pregunta en el chat que me parece muy importante abordar. Te pido el favor de darnos una luz al respecto, que es como la pregunta de las personas que pueden tener sus portafolios con Scandia y no se animan a tomar decisiones solos. Entonces, como que de alguna manera la pregunta dice, en este entorno, si Scandia ha reajustado sus portafolios moderado, agresivo, conservador, ¿y cómo lo está haciendo? Porque la gente dice, bueno, yo aquí agarro muchos elementos, de pronto soy audaz y pido a mi asesor un ajuste por mi cuenta, pero de pronto si me quedo quieto confiando que Scandia entiende todo este entorno, ¿qué hace Scandia con esos portafolios estándar? Sí, definitivamente en Scandia pues estamos precisamente aprovechando esas oportunidades que se están dando en los diferentes instrumentos, particularmente en renta fija. Volvemos a hablar de ese proceso de la última década de compresión de retornos donde decíamos de dónde sacamos retorno, dónde podemos potenciar ese crecimiento del dinero de nuestros clientes de mediano y largo plazo para que puedan garantizar, digamos, esa pensión o ese cumplimiento de objetivos de mediano y largo plazo. Y era, pues, digamos, un proceso difícil en la medida en que la compresión de retornos a escala global, pues, digamos, no daba tregua. Este proceso de descompresión precisamente nos ha ayudado a posicionar nuestros portafolios de cara al futuro y poder, digamos, que puedan disfrutar de esas mayores causaciones, particularmente de instrumentos de renta fija. Entonces estamos ubicando y aumentando esa exposición en esas estructuras que puedan capturar esos retornos tan atractivos precisamente para hacer hacer frente a ese riesgo de reinversión que se va a venir hacia adelante. La inflación no se va a mantener toda la vida en 12% ni las tasas en 15%. Entonces, si nosotros no aprovechamos esas tasas en nuestros portafolios, no lo vamos a hacer. Vamos a dejar pasar esa oportunidad. Entonces estamos haciendo esto de tal forma que cuando llegue el momento en que la inflación vuelva al 4, las tasas vuelvan al 6, pues nuestros portafolios se hayan beneficiado, nuestros clientes se hayan beneficiado de esas causaciones tan espectaculares en esos instrumentos de renta fija. Por el lado de toda la renta variable, pues estamos tratando de posicionarnos en sectores defensivos, en sectores con alto potencial de crecimiento y por el lado de esos instrumentos alternativos también hemos, digamos, seguido diversificando nuestras posiciones y buscando pues aquellos segmentos de ese asset class que generen valor de mediano y de largo plazo. Entonces, claramente ha sido un entorno altamente retador, pero que nos ha abierto muchas oportunidades para nuestros portafolios que posiblemente en valoración de corto plazo no se vean, pero hacia adelante estas inversiones sin lugar a dudas van a generar los réditos que estamos buscando y van a generar ese crecimiento de capital de mediano y largo plazo para nuestros clientes. Muchas gracias, Cata. Bueno, de esta manera estamos terminando esta sesión de Financial Talks. Esperamos que haya sido útil para ustedes. Sabemos que estos momentos de transición son complejos y nuestra intención es tratar de dar las mayores luces
acerca de cómo hacer esa transición. Mi intención adicional es aprender de estas tres grandes panelistas que hemos tenido hoy con nosotros y que agradezco, por supuesto, su presencia. Kate Rooney, por una parte, directora de investigaciones y estrategia de Baltic Capital, Juana Telles, quien es la economista jefe de BBVA Research para Colombia, y Cata Tobón, nuestra anfitriona, que es también directora de estrategia y investigaciones de Scandia. Entonces, muchas gracias a ustedes tres, gracias también a todos los que nos han acompañado. Y bueno, esperaremos a tener una nueva sesión de Financial Talks para seguir haciéndole el seguimiento a este entorno económico. Cata, si quieres cerrar con alguna reflexión. No, pues agradecerles, esperamos que este espacio haya sido útil para ustedes. Estamos pues digamos listos para oír dudas, preguntas, nos las pueden mandar por el chat. Sus asesores financieros están pues atentos a cualquier duda o cualquier pregunta adicional que tengan, y sobre todo pues agradecerte a ti, Mauricio, por esta magnífica moderación, a Kate y a Juana por la participación, y pues nada, esta es su casa y esperamos tener muchos más de estos eventos y compartirlos con ustedes. Les deseamos un feliz día para todos. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias.